Hola Renacuajo, hoy te voy a enseñar cómo capturar los principales peces legendarios. ¿Por qué principales? Porque existen los peces legendarios 2, pero eso lo dejaremos para otro video. En esta primera parte hay 5 peces clasificados como legendarios. Estos peces se obtienen bajo situaciones específicas y tienen una gran dificultad, pero no te preocupes, te enseñaré cómo obtenerlos de una vez por todas. Los peces legendarios solo se pueden capturar una vez por juego y por jugador. Estos se pueden capturar en cualquier momento del día. Si quieres conocer de forma legal por el juego los detalles sobre los peces legendarios, hay un libro perdido donde puedes averiguarlo, pero si estás aquí es porque quieres mi ayuda. Para capturarlos no es suficiente tener el nivel 10 de pesca, necesitarás potenciar tu nivel de pesca con alimentos como el budín espuma de mar. El budín de espuma de mar se hace a partir del nivel 9 de pesca. Desbloquearás la receta y para hacerla necesitas el pez platija, la carpa de medianoche y tinta de calamar. El pez platija se obtiene en el océano de 6 am a 8 pm en primavera y verano en cualquier clima. La carpa de medianoche se pesca en el lago de la montaña y en el estanque del bosque de 10 pm a 2 am en otoño e invierno, igual en cualquier clima. Para obtener la tinta de calamar es necesario que tengas un calamar o un calamar de medianoche en un estanque de peces. El calamar se obtiene en el océano de 6 pm a 2 am en invierno en cualquier clima, y el calamar de medianoche se obtiene en el submarino del mercado nocturno. Una vez que tengas el budín de espuma de mar, esto aumentará tu bonificación de pesca por 3 minutos y medio. El primer paso está completo. Ahora el siguiente paso es preparar tu caña. Necesitas una caña de iridio que la consigues con Willy y añadirle mejoras como el corcho de trampa o el corcho ligero. El corcho trampa hace que la barra de captura descienda un 66% más despacio. Este lo puedes comprar con Willy o fabricarlo a partir del nivel 6 de pesca. El corcho ligero aumenta la barra de pesca por 24 píxeles y lo puedes fabricar a partir del nivel 7 de pesca o con Willy. También puedes agregarle cebo a tu caña, si tú lo deseas. Tú decidirás cuál te hace sentir más cómodo para pescar, ya que de herramientas para caña solo se puede agregar una más el cebo. Ten en cuenta que los peces legendarios se basan en probabilidad. Habrá días que no puedas capturarlos o no te aparezcan, pero no significa que te estén mintiendo. Solo sé paciente y sigue intentándolo. Ahora sí, ya estás armado para capturar los peces legendarios. El primer pez legendario es el pez carmesí. Este vive en las profundidades del océano y se captura únicamente en verano, pero a cualquier hora y en cualquier clima. Como mínimo se requiere el nivel 5 de pesca. La instrucción para obtener el pez carmesí es completar el puente roto con 300 de madera e ir más allá de la playa, al muelle. Cualquier lado del muelle sirve, pero la distancia que lances el anzuelo determinará la probabilidad de obtenerlo. En la imagen proporcionada, los cuadros azules son zonas en donde se puede obtener el pez carmesí, y en el cuadro naranja también, solo si hay burbujas. La probabilidad de obtener este pez legendario es del 18%. Para obtener el pez rape, debes situarte en el centro del puente al norte de Mercajoja, durante el otoño, a cualquier hora y en cualquier clima. También puedes pescarlo al sur del puente. Se requiere que seas nivel 3 como mínimo en pesca. Una vez más, en la imagen proporcionada, los cuadros azules y naranjas indicarán dónde se obtiene el pez. Si todo esto es correcto, tendrás un 20% de probabilidad de obtenerlo. El siguiente pez legendario es el pez leyenda. Este se encuentra en primavera durante la lluvia a cualquier hora. Necesitas el nivel 10 de pesca como mínimo, y este se consigue en el lago de la montaña. En este pez no importa qué dirección sea, pero sí necesitas que esté dentro de los espacios que te estarán apareciendo en la imagen mostrada. Recuerda, color azul es donde sale y los cuadros naranjas es lo mismo únicamente si hay burbujas. Una de las zonas recomendadas es que el anzuelo caiga en el tronco hundido. Al cumplir todo tienes una probabilidad del 10% de obtenerlo. El siguiente es el pez glaciar. Este pez lo consigues en el bosque tizón, a cualquier hora, en cualquier clima, en invierno. Es requerido como mínimo el nivel 6 de pesca. El rango de pesca es más corto y específico. Te estará apareciendo la imagen. Este lugar es la que está en el extremo sur de la gran isla en medio del río.
Si se cumplen estos requisitos, tendrás un 50% de probabilidad de obtenerlo. Y por último, el pez carpa mutante. Considero que este es el más sencillo de todos, pero esto no lo hace menos genial. Para este requerirás ir a pescar a las cloacas, y las cloacas las desbloqueas al donar 60 objetos al museo. Cuando entres podrás ir a buscarlo a cualquier hora en todas las estaciones en cualquier clima. No hay requisitos especiales y puede ser en cualquier zona de la cloaca. Cada lanzamiento tiene un 10% de probabilidad de obtener uno. Un pequeño consejo es que con este pez es recomendable mantener la barra de captura en medio, según la wiki. Y listo, para este punto ya sabes cómo obtener los primeros peces legendarios. Espera la segunda parte de ellos, que es un poco más específica. Pero antes de terminar me gustaría añadir lo siguiente. Los peces legendarios se pueden obtener una por jugador, pero si juegas en multijugador cada uno puede obtener uno. También los legendarios no se pueden agregar al estanque, pero sí puedes tenerlos en una pecera como mascota. Ahora sí, espero que te sea bastante útil esta guía y me mandes foto en mi servidor de Discord cuando hayas obtenido los peces legendarios. Te estará apareciendo en la descripción el enlace a mi servidor. Si quieres más videos, no dudes en apoyarme suscribiéndote, dando un like y comentando. También puedes apoyarme siendo miembro del canal para tener cosas exclusivas y al final de cada video aparezca tu nombre en agradecimiento. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.